Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos en vivo y en directo desde Tegucigalpa, Honduras. Desde esta capital, en el corazón de Centroamérica, levantamos todas nuestras señales para cubrir Honduras y el mundo a través de esta poderosa franja informativa del 2026. Bienvenidos. Estamos cumpliendo una semana más al servicio de ustedes. Y cada vez que cumplimos un ciclo semanal, le agradecemos a Dios porque nos permite culminar lo planificado. Y esa es una bendición, un privilegio poder primero planificar, avanzar en lo planificado, terminar lo planificado, evaluar lo planificado y cosechar lo planificado. Ese es el proceso de la vida. Hay gente que se levanta por la mañana y no sabe lo que va a hacer. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y que todavía no saben lo que van a hacer. Las Santas Escrituras dicen que planifiquemos un día a la vez, uno. Un día a la vez. Porque no somos dueños del mañana. Así que planificando un día, entonces decimos, bueno, vamos a ir a trabajar, haremos el mejor de nuestro trabajo, el mejor de esfuerzo. Y volveremos, si podemos volver a la casa contentos, felices y disfrutar como si fuera el último día. Pero los seres humanos somos complejos. Y en esa complejidad está de por medio el acomodo. Ya nos acomodamos a que todo está en su lugar, el control de la tele, el control del aire, el control del carro, que la muchacha haga la comida, que el otro lava la ropa, acomodados. La vida no es así, amigos. La vida es de planificar hoy día. Y cuando pase ese día y pase el otro, nos sentimos ya gananciosos. Y pasan 3 días más gananciosos todavía. Y pasa una semana, pues hombre, feliz. Muchos esperan el fin de semana porque el cuerpo lo sabe, dicen. Ese es su máximo objetivo. Hoy es viernes, dice, y el cuerpo lo sabe, dice. Y no llegan a la casa, se comen lo pagado. Se comen lo ganado y no hay comida mañana, no hay tortilla, no hay huevos, no hay frijoles. ¡Qué bárbaros! Nosotros aquí en Choluzat aprendimos a agradecer cada cosa, muchachos. Agradecer cada cosa. Si es tortilla con frijoles, muchas gracias. Si es yuca con chicharrón, muchas gracias. Si es un pan con mantequilla, muchas gracias. Si llueve, muchas gracias. Si no llueve, muchas gracias. Pero hay gente que cree que la cosa tiene que ser así, a huevo. No. Nosotros no vamos con eso. Nosotros ponemos en primer lugar el agradecimiento a la vida. El agradecimiento a poder respirar,
el agradecimiento de poder caminar, de poder valernos por nosotros mismos. Eso es un agradecimiento. El respirar, ya lo demás viene por sí solo. Seamos agradecidos. Y siendo agradecidos, cualquier momento que se pase, no va a haber diferencia. Voy a explicarlo. Si usted es agradecido en las malas y es agradecido en las buenas, no importa lo que venga. Pero si usted solamente es agradecido en las buenas, cuando le llegan las malas, saca chispas y chicharrones de la cabeza. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, tranquilo, sea agradecido también. En las buenas y en las malas. Esa debe ser una virtud del ser humano. En lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, llueva, truene o relampaguee, no hay diferencia. No hay diferencia. Por eso cada vez que puedo, en lo particular, yo le agradezco a Dios. Le agradezco a Dios por todo. Agradecidos con Dios por todo, amigas, amigos, hermanos, hermanas. Es bonito ser agradecido en lo bueno, pero cuando te toca la del perro, ¡ay, qué difícil! Porque no te preparaste. Creíste que todo iba a ser abundancia, creíste que todo iba a ser cosecha, mano llena. Pero, sabiamente, la misma Biblia dice, cuando tengas una cosecha buena, guarda porque vendrá un momento difícil. Y el más grande capital que hay que guardar es el emocional. El más grande capital que hay que guardar son las memorias, los recuerdos, la alegría. Y la convicción y la fe que si hubo momentos buenos y bonitos, agradables, en los malos también habrán momentos agradables. Son rachas. Son vaivenes, son sube y bajas de la vida. El mundo de los negocios es así. Tiempos buenos y tiempos malos. El mundo político es así, tiempos buenos y tiempos malos. En la escuela, en el colegio, en el trabajo es así. En las familias eso es así, en los matrimonios eso es así. Si no nos preparamos, si no nos habituamos a eso, entonces cualquier vientecillo nos sacude. ¿Por qué? No, hombre. Hay una canción de Feliciano, José Feliciano. Más o menos dice, después de la tormenta, la calma reinará. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Después de haber perdido, siempre vuelves a tener. Después de haber querido, lo intentas otra vez. Ese es el mover de la vida. Sin echarse a morir.
Me gusta ese desafío. ¿Y saben qué? El mundo y sus afanes no deben tomar control de nuestras vidas. El control de nuestras vidas lo debemos tener nosotros. Punto. Pase lo que pase. La felicidad es una decisión. Yo decido. Y decido con quién. Y decido dónde. Y decido cómo. Ese es el principio. Yo les he contado que por mucho tiempo el control de mi vida lo tenía cualquiera. Y una vez decía, no, deme ese control. Deme ese control es mío. Yo decido ese control. Por eso, cada vez que termina un día, una semana, un mes, siéntase contento porque lo logramos. Muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora con el podcast. Es una gran cadena de radio y televisión que me permiten llegar a millones de personas. Millones de personas. Y siento el cariño y el amor de esas millones de personas que por donde voy me reciben, me abrazan. Vengo llegando de los municipios del norte de Francisco Morazán para continuar con mi cruzada por las libertades, y fue agradable compartir con amigos y amigas tortilla con cuajada, frijolitos en sopa. Buenísimo, porque estamos ocupados en tantas cosas, estamos enfocados en tantas cosas, porque la vida requiere de eso también. Así es que esos miles y miles que me escuchan, no que me siguen, sino que me comparten su amistad, me comparten su tiempo. Les agradezco porque han aceptado esta poderosa franja informativa del Cholusat Sur 2026, en la que también está el programa, el podcast. Gracias. Bienvenidos. Oigan esto. Dijimos hace unos días que la geopolítica debería ser una cátedra como tal, y no envuelta en la ciencia política, sino que estudiar la geopolítica como tal. Porque de un tiempo para acá llegó la geopolítica para quedarse. Y el tonto, torpe, estúpido, idiota, que no le entienda solo a la geopolítica, se va a quedar ladrándole a la luna, como lo vimos hoy. Hoy apareció de su escondite una rata que estaba escondida después de la pérdida en las elecciones. Y entonces salió de su escondite y decir, y nosotros vamos y vencimos en las calles, y entonces, y vamos y somos. Y es una rata perdedora. Y somos el brazo del pueblo, y entonces me perdieron. Y entonces el bipartidismo y los gringos perdieron.
discurso vacío, desactualizado, de un perdedor. De un perdedor, desconociendo qué es geopolítica, desconociendo las hegemonías políticas del mundo. Y estamos listos y ya van a ver. Lee la geopolítica, pedazo de pendejo. Y entonces nosotros, lee lo que te está pasando con tus aleros, pendejo. Temprano en la madrugada, porque trabajo hasta tarde, leí esto. Leí esto que viene de Cuba. El eje central del comunismo fue Rusia. El eje central revolucionario comunista fue Rusia. La Rusia. Praga. Checa, la República Checa. Y fue un movimiento que llegó a las Europas, a la Alemania, llegó a la Corea, a la China. Y entonces fue un movimiento rojo que buscaba expansión. Y ya por naturaleza habían unos revolucionarios comunistas sin formación. En el sur de América, grupos con rifles de palo, con machetes. Y en el Caribe, geográficamente estratégico. Oiga bien. La Cuba. Y encontraron un punto geográfico coincidente que podría juntar a los nuevos revolucionarios del sur con los del norte, porque también había en Norteamérica movimientos así. Y no fue Cuba el centro del epicentro, sino que fue México. Por España habían movimientos revolucionarios, socialistas le llamaron. Y en Cuba entonces se juntaron líderes para hablar de sus ideales y conocer la visión comunista de la URSS. Y en ese movimiento inicial llega Fidel
que habiendo estado en Estados Unidos, después incursiona en estudiar esta revolución comunista de la URSS. Y Fidel se junta con colegas suyos de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, y empiezan a platicar. No era amenazante todavía, porque era una ideología, como un movimiento más, como el del reggae. ¿Cuál es el símbolo del reggae? Bob Marley y la mota y esa cosa. Pero van encontrando un mecanismo y un puente aéreo que a través de la Europa le daba colaboración a este grupo insurgente latinoamericano. Y llegó a Honduras, llegó a Nicaragua, llegó a Costa Rica, y ahí, dependiendo de cómo iba evolucionando ese movimiento. Y entonces de aquí, de Honduras, iban a México, de México iban a España, y de España cruzaban hacia la Unión Soviética y regresaban. Con libros, con panfletos, con una ideología. Y ya eso era libre. Honduras, México, España, Rusia. Y toma décadas para que se vayan formando partidos comunistas. Así. Entonces se formaron partidos comunistas. En Honduras se formó un partido comunista. Pero hubo una evolución para eso. Fidel Castro, enarbola la bandera libertaria de La Habana, llega a La Habana desde México, La Habana, y hace una incursión, y desde entonces se queda acompañado de un revolucionario que venía ya de Argentina, que se llamaba el Che Guevara, y entonces instalan un nuevo modelo comunista, con un oxígeno bueno, billete, armas y toda la formación de Rusia. La Rusia que le daba la vuelta por Europa para venir a Cuba. Entonces ya el vuelo era más corto, no era necesario ir hasta la Unión Soviética, sino que en Cuba habían instructores rusos que formaban a jóvenes estudiantes capaces de todo eso. Y creció, pues, no de la noche a la mañana, no en 5 años, en 4 años después, no, ni tampoco en lucha callejera, no, formación, leer, estudiar, hacer exámenes, pruebas, armas, inteligencia, suicidas, dispuestos a tomar cianuro si era necesario para conservar secretos. Esa es la formación. Con una extraordinaria inteligencia. El comunismo no es una alianza de brutos. El comunismo como tal no es el reclutamiento de pendejos, es de gente inteligente, especializados en inteligencia y en contrainteligencia. Escúchenme, por favor. En inteligencia y contrainteligencia. No son brutos. Hay brutos que se quedaron todavía con bombas Molotov. Con bombas Molotov.
Y ya desconocen cómo se maneja un dron, que es más efectivo que una bomba molotov, para que vean qué pendejos son. Pues bueno, entonces, el país embajador de la ideología rusa se convirtió en las Américas Cuba. Cuba, como epicentro de esa formación. Y se llegó a idealizar al líder de la revolución cubana como un dios, pues, con porte, con educación, con una abogacía, con buen discurso, con buena oratoria, con buen trato, tipazo. Y él era el administrador del billete que se distribuía. Entonces Fidel Castro se convierte en un símbolo revolucionario al que siguieron muchos jóvenes, muchos jóvenes. En Honduras había un grupo de comunistas con el Partido Comunista, que lo reconoció el bipartidismo en entonces, Padilla Ruch y otros, que en un momento estuvieron en la clandestinidad, pero la política se abrió y vinieron a Honduras. Ponían bombas en puentes, en algunas torres de la ENE, y los llamaron y hubo un acuerdo de paz con el movimiento comunista. Entonces después los movimientos sociales se creían que eran comunistas, pero eran más patronales que comunistas. Los obreros, los campesinos, entonces, con las mismas consignas importadas de la Cuba de Fidel. Nunca creció en Honduras el comunismo como organización. Quien hace un movimiento muy bien propagandeado fue Mel Zelaya, cuando Mel Zelaya abandona el Partido Liberal y no encuentra cabida donde meterse. Le dan golpe de Estado y entonces, no teniendo oportunidad en el Partido Nacional ni en el Partido Liberal, entonces se junta con la izquierda latinoamericana y encuentra ahí un refugio. Pero yo lo he dicho ahí, el refugio que Mel Zelaya encontró no fue un refugio que le tenía credibilidad a Mel. Mel es un tipo traidor del movimiento de izquierda de Latinoamérica. Entonces lo agarraron ahí porque geográficamente era un caudillo que podía hacer algo en beneficio del comunismo. Entonces lo sientan con Fidel, lo sientan con Chávez y lo convierten en comandante, se hace un comandante, pero con dudas porque era un comandante nada confiable. Entonces se queda aquí y el momento coyuntural le permite a Mel crecer con el movimiento comunista. Pero Mel creció con el movimiento comunista, socialista, ateo, sin leer, sin estudiar, sino que por su propio olfato político. Porque Mel es un político de olfato, no es de academia, no es estudiado. Mel es un animal, pues. Lo que olfatea y le funciona, le funciona. Ahí, entonces, anda ahí en la revolución. Ambicioso. Y entonces lo van enredando en unas cosas que no le entendía. Como las cosas en las que lo enredó Maduro y Chávez, sobre lo que tendrá que pagar. El comunista de los tiempos actuales se sienta con el imperio. Putin, Trump.
Norte Corea, Trump. China con Trump. Lula con Trump. Y ahí va. Pero Mel Zelaya, como no estudió, nunca fue a la U y nunca entendió los manifiestos comunistas y los tiempos, y nunca se dio cuenta que este comunismo iba evolucionando con los tiempos, no se dio cuenta. Y mientras aquellos comunistas tecnificaban la lucha, el Mel Zelaya llamando a usar machetes. De ahí deduzcan ustedes. Mientras el comunismo evolucionó conforme a los tiempos, Mel Zelaya quedó llamando a su gente para que sacaran el machete. Pues bueno, en el ocaso de su carrera, y siendo el más grande perdedor de todos los tiempos, le quitan a Mel la chamba en Venezuela y le quitan a su líder máximo, Nicolás Maduro Moros. Y Mel se queda así, plin plin, porque Mel está altamente comprometido con Venezuela y comprometido en el asunto Pando. Bueno, en la madrugada de hoy, habiéndole pasado lo que le pasó a Maduro y lo que le pasó a Irán, comparece el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y aquí viene el limón sobre la herida. El papá de los pollitos, el papá de estos imberbes hondureños que dicen que son revolucionarios y comunistas, la Cuba inspiradora de la revolución, aparece con Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. He subrayado algunas cositas. Funcionarios cubanos dialogaron con Estados Unidos para buscar soluciones. ¿Cómo? Funcionarios cubanos dialogaron con Estados Unidos y buscar soluciones. Y el patria o muerte del que habla Mel Zelaya, patria, aquí nos morimos, Dios de la madre. El gobierno de Cuba buscó soluciones con el gobierno de Estados Unidos. Hay factores internacionales que han facilitado estas conversaciones, dijo Díaz-Canel. De las conversaciones destacamos en primer lugar que hay que identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. ¡Gringo cojón! Y van y le queman la embajada a los gringos por órdenes de Mel Zelaya. Tranquilos. Las conversaciones con Estados Unidos fueron dirigidas por el propio Miguel Díaz-Canel, junto al expresidente Raúl Castro y altos cargos del Partido Comunista.
Y vamos a volver, dijo el sobado eso. Vamos a volver, dijo el sobado ese. Previo a lo dicho por Díaz-Canel, el presidente Donald Trump había dicho en varias ocasiones que Washington mantenía diálogos con representantes cubanos. Nosotros no vamos a la cumbre de las Américas, nosotros no vamos a ninguna celebración de los gringos, nosotros no queremos nada con los gringos, vamos a expulsar a Jadowu y vamos a sacar a esos imperialistas, ataque a los cancilleres y aquel bruto atacando a los gringos. Mientras los cubanos hablando con los gringos. Entre brutos te veo. Cuba confirmó conversaciones con funcionarios de Trump, lo que ha aumentado las esperanzas de un acuerdo con Estados Unidos. ¡Soberano! ¡No al intervencionismo yanqui! Entre brutos te veo. Díaz-Canel dijo: esto es un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad. No importa, cierren Palmerola, que no venga la remesa, no importa, aquí nos morimos nosotros. Sensibilidad, pedazo de pendejo, sensibilidad, idiota. Sigue diciendo Díaz-Canel: hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación. Correcto. Cuando Trump entra a Venezuela, se cortan los envíos de petróleo a Cuba y hay apagones. Entonces dice Díaz-Canel, efectivamente el impacto es tremendo. Se manifiesta más brutal en estos temas de energía. Eso provoca angustia en la población. O sea, que este comunista socialista cubano, Díaz-Canel, reconoce que su pueblo se angustia. Y aquí el pendejerete mandaba al pueblo a que lo mataran. No, le dice, esto entendemos que provoca angustia en mi pueblo. Dice, yo tengo que buscar soluciones. Vamos a cortar la remesa, que corten la remesa. Y dijo Díaz-Canel en otro tema: nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Fíjese que lo que está pasando, dice Díaz-Canel, impacta las comunicaciones, impacta los servicios médicos, impacta en la educación, impacta en el transporte. Y aquí el pendejerete ese nunca midió el impacto que tenían sus brutadas frente a los gringos. Pendejerete, como que siempre anduviera con esa papada. Aquí está, ¿ve? Este hombre le entiende el asunto. Pero aquí se lo van a hartar, es el que es traidor, vendido, lo van a acusar de traidor a Díaz-Canel. Aquí no se apaga nada porque se quiere molestar a nadie. En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por falta de energía eléctrica. Va a ir una delegación de Cuba a Washington para contribuir con el FBI en varias investigaciones que están haciendo. Y hoy apareció
ese perdedor de siempre, diciendo que viene la revolución aquí en Honduras y que va a vencer al bipartidismo y que estamos vivos y que el partido va adelante y que Rixi va a ganar las elecciones. Y que el pueblo está listo, que los sindicatos están listos y que el pueblo va a ganar. Escuchemos un breve mensaje de Díaz-Canel, por favor, para que veamos el contraste en alguien que tiene un estudio ideológico y un arribista del comunismo al que llegó para ganar dinero y dinero sucio. Adelante, Díaz-Canel. En correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército. Eso se llama geopolítica. Y volveremos, nosotros aquí en Honduras vamos a volver. ¿Con qué? En uno de los episodios del podcast les dije cómo está Venezuela trabajando con los gringos. Se los dije. Y ahora Cuba, juiciosamente, están buscando arreglar el embargo con Cuba. Juiciosamente. Y nosotros aquí seguimos, aquí vamos a seguir y vamos a votar a la racha, esa racha. Y terminó diciendo, ¿sabes qué terminó diciendo? Que vivan los hermanos Mejía, dijo. Habrá andado bien mamado ese jodido. Y hasta aquí en mi mensaje, y que vivan los hermanos Mejía. Señoras y señores, esto es todo por hoy. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Les espero en otro más de la serie. Los capítulos están buenos en nuestro canal de YouTube. Les invito para que en el fin de semana puedan disfrutar de estos podcasts y también si van en su vehículo, los vayan escuchando a través del Spotify. Solo los conecta con el Bluetooth de su teléfono al Bluetooth del carro y ahí van escuchando a Edrita Amado López en el podcast. A nombre de todas estas chicas y estos compañeros les agradezco el favor de su sintonía. Que estén bien. Chao. Esto ha sido el podcast con Esdras López. Los esperamos pronto en una nueva emisión. Gracias por su sintonía.